¿Te gustaría saber si estás implementando bien las palabras? Por ejemplo, la palabra bendecir o la palabra maldecir. Estamos grabando esta serie que titulamos ¿Por qué la vida se te hace un caos? Si tú te quedas conmigo, el día de hoy te tengo un tema bastante bonito que se llama el poder de la palabra. Vamos a continuar explicando las razones por las que yo he investigado o en mi propia vida cuáles son las razones por las cuales nosotros todo se nos hace un caos y en lugar de tener un bienestar, pues normalmente estamos enfermos, deprimidos, enraizados en un mundo que tal vez ya los sistemas ni siquiera nos están funcionando. Pero vamos a hablar de la palabra. Para mí este es un tema crucial. Si es la primera vez que nos visitas en el canal, quiero que sepas que todo lo que yo te voy a decir viene desde mi investigación, desde mi experiencia y todo lo que yo he vivido. Si en un momento algo te sirve, úsalo, pero aquí no te estoy invitando a que vengas a creer, te estoy invitando a que vengas a pensar, y si algo de lo que te voy a decir resuena contigo, pues aplícalo. Esa es la intención, ¿no? Entonces, pues bienvenido, toma asiento porque vamos a estar un poquito largos en lo que vamos a platicar, pero me interesa que siempre lo estés captando. Si algo no lo entiendes, es importante que en los comentarios nos escribas y nos pongas ahí, oye, no entendí esto, y vamos a hacer unos videos intentando vamos a hacer contestación de las preguntas que ustedes tienen acerca de los temas que ya hemos hablado. Ya hemos hablado de por qué, qué es el ego. Si no, ve a verte a uno de nuestros videos. De todos modos, en cada uno de mis videos, yo siempre, déjame armo aquí mi pizarrón donde tenemos pues ya anotados todos los conceptos que te quiero compartir, todos los conceptos que nos van a servir en este momento pues para darle estructura a esto que te quiero dar, ¿no? Entonces, el pizarrón como que no quiere. ¿Se quedó? Ok. Bueno, pues bueno, el título que hoy tenemos es El poder de la palabra. Y como ya te inicié, muchas veces decimos voy a bendecir algo o voy a echar una maldición y no entendemos realmente lo que quiere decir bien decir o maldecir. Y hoy lo vas a aprender. Hoy vas a entender por qué cuando algo lo dices de una manera correcta, sucede, y cuando lo dices de una manera tal vez incorrecta, también sucede por el tema del poder que tiene la palabra. Bueno, primero, para poderte poner en contexto, ¿sí? Me gustaría que entiendas también estos conceptos, los primeros que te voy a poner encima. El primer concepto que quiero que quede claro, ¿sí? Es que obvio que el poder de la palabra viene desde nuestro interior, pero tenemos que aclarar primero estos 4 puntos que tengo aquí, ¿sí? ¿Por qué es importante aclarártelos? Porque quiero que quede muy claro cómo se ha formulado en tu vida todo lo que te ha llevado a que no estés viviendo o no estés en el lugar que tal vez te hace sentir mejor. ¿Por qué has llegado ahí? ¿Por qué? ¿Por qué tienes ese caos en tu vida el día de hoy? Primero, hay que entender que cuando nosotros llegamos a este mundo y nosotros nacimos, nuestra mente, nuestro cerebro, lo que tenemos aquí dentro del cráneo, y me gusta explicarlo de esta manera, quiero ser muy sencillo para poder que quede claro. Todo lo que está en nuestra mente viene como una hoja en blanco. No trae escrito nada, no trae nada que lo adultere, prácticamente es una mente pura, es una mente luminosa, es una mente sin prejuicios. Es una mente que se llama la mente cósmica o la mente crística. Es una memoria que como no está adulterada ni está
infectada, no está contaminada por nada externo, pues es una mente como si fuera la mente de Dios, la mente más pura. ¿Ok? Conforme vamos creciendo, como te lo expliqué en el tema, en el video anterior, vayan a verlo, les vamos a dejar aquí el link del ego. Cuando nosotros vamos creciendo, a nosotros, nuestra mente se convierte en una mente dual, ¿ok? Esta mente es la bendita mente que en los libros sagrados o en el libro sagrado judeocristiano, en la Torá, en el Génesis, se habla como el bien y el mal. En esta mente, cuando empezamos a crecer, nuestros padres, nuestro entorno, nos proporciona una información. Esa información está alrededor de nuestro entorno y a partir de ahí nuestra mente capta todo eso y genera pues una personalidad, algo que le llamamos el ego, algo que le llamamos la identidad, algo que le llamamos la máscara. Las personas que nos reciben en el mundo pues nos enseñan el modus operandi del mundo, ¿no? Cómo opera el mundo, cuáles son las verdades. Aquí lo curioso es que nos enseñan con 4 cosas que son unos paradigmas, le llaman los paradigmas. Los paradigmas de la mente dual están basados en lo que tiene valor, que nos lo dice la economía, lo que puede o no puede hacer una persona, que nos lo dice la política, si sabe o no sabe, o qué tanto sabe o no sabe una persona de acuerdo a la que hace inventos, a la ciencia. Ella dice lo que es verdad y lo que es mentira. Y hay otra que se llama la religión. Estos 4 paradigmas nos enseñan, nos contactan con estas energías muy poderosas, las energías del valor, la energía del poder, la energía del saber y la energía de Dios. Estas energías normalmente, con el transcurso de los años, en toda la historia de la humanidad, las funciones que estos pilares, que también se le llaman los cuatro jinetes del Apocalipsis, estos surgieron como algo bueno, pero con el paso del tiempo se ha ido haciendo un teléfono descompuesto. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que se convierten en tu ley. Entonces, a partir de aquí se forma una mente con conocimientos, pero muchos conocimientos de lo que tienes en tu cabeza, realmente hay que cuestionarlos porque caen en una cosa que se llama el dogmatismo. Y el dogmatismo, la ciencia tiene dogmas, la iglesia tiene dogmas. ¿Y qué es un dogma? Te debes de preguntar. Algo que solamente lo crees sin siquiera cuestionarlo. Algo que ni siquiera se puede comprobar, pero ahí está, pues. Y tú lo crees así con los ojos cerrados. Entonces, un dogma también es algo que te dice lo que tiene que ser y cómo debe de ser. Lo que tiene que ser y cómo debe de ser. Por ejemplo, la economía te dice que para que tú tengas valor, para que tú seas una persona pues que te respeten, pues tienes que tener mucho dinero, tienes que tener cierta cantidad, tienes que vestir de cierta manera. La ciencia te dice cosas como, esta es la verdad, esto es un virus, así sucedió, esto mata, esto da vida. Y nosotros pues nos creemos todas esas historias como dogmas y como verdades sin siquiera cuestionarlas. Entonces cuando no las cuestionamos, pues simplemente caen en algo que se llaman las creencias. Y las creencias pues ni siquiera son experiencias. La experiencia realmente es lo que cuenta. Yo te puedo platicar a ti que estás ahí en tu casa lo que es un mango. ¿A qué sabe un mango? Pero realmente no vas a saber a qué sabe un mango hasta que no lo pruebes. Eso se llama experiencia y lo otro se llama creencia o se llama concepto. Entonces hay que tener cuidado con esto que a veces solamente repetimos y ya porque nuestra mamacita chula, hermosa, que todos yo creo que adoramos a nuestra madre y a nuestro padre, haya estado o no haya estado, pues son muy importantes en nuestra vida, pero ellos solamente nos transmitieron esa información
y nosotros ni siquiera la cuestionamos, nosotros solamente la repetimos y se vuelven creencias dogmáticas, ¿sí? Nosotros creemos que si caminas descalzo te vas a enfermar, nosotros creemos que si comes tal cosa te va a hacer daño, nosotros creemos, solo son creencias y patrones que estamos repitiendo. Entonces, vivir en esta mente dual nos puede ocasionar un caos porque normalmente no nos alcanza con los valores y los parámetros que estos paradigmas nos dicen que deberíamos de tener. Y ahí es donde se nos empieza a hacer engrudo todo el asunto. Ahí es donde empezamos a entrar en crisis, ahí es donde no somos suficientes, ahí es donde no hay algo incondicional, sino siempre está condicionado, siempre tienes que hacer algo para que puedas obtener otra cosa. Entonces, esto nos mantiene en un estado de mucho sufrimiento y mucha crisis, que si no lo entendemos a profundidad, podemos vivir toda la vida con creencias que ni siquiera las hemos experimentado y que nos están limitando en nuestra vida. Solamente porque en nuestra casa se nos dijo que nosotros no podíamos realizar tal actividad, crecemos creyendo esa verdad y nunca lo intentamos, nunca lo experimentamos, y como no lo experimentamos, pues siempre caemos en lo mismo y se nos comprueba, pues nunca lo logramos porque ni siquiera nunca lo intentamos, ¿no? Porque no vivimos la experiencia, nos quedamos con el concepto. Entonces, esto es tema de otro video, ve a ver los anteriores, ahí te lo explico muy bien, a más a detalle, todo esto porque es todo un tema, es todo un video de entender cómo se nos hacen nudos en la cabeza con tanto concepto del mundo. Por eso en los libros sagrados siempre se refieren al mundo como algo de cuidado, porque el mundo tiene sus estructuras y sus conceptos que si no aprendemos a liberarnos de esas estructuras y esos conceptos nos condicionan muy feo y dejamos de vivir la experiencia. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Que nacemos con una mente cósmica, libre, luego se nos llena de paradigmas, de conceptos, de creencias, de dogmatismos que no nos dejan avanzar. ¿Qué es lo bueno de esto? Es que si esta mente se llenó, entonces esta mente se puede vaciar. Si esta mente se puede vaciar, esta mente, a través de revertir el proceso, nosotros podemos aprender cosas nuevas y experimentar cosas nuevas. Pero obvio, para todo esto hay un proceso. Todas las corrientes filosóficas, todas las civilizaciones antiguas nos dejaron mapas y manuales donde nos explican cómo llevar al ser humano a un mejor estadio, a portarse bien, por así decirlo. ¿Qué es portarse? Es como cuando portas una camisa bien, es como portarte con orgullo, que entre lo que yo estoy pensando, entre lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy sintiendo me gusta. Me gusta mi entorno, como lo dice el gran Sadhguru, cuando se le llama éxito cuando tu entorno te gusta y cuando eres capaz de liberarte de todos los paradigmas, de todas las creencias y ponerte en un lugar donde tú lo llames éxito y donde tú tengas bienestar y donde tu cuerpo se sienta bien. Ese es el trabajo y eso es lo que yo estoy intentando compartirte, porque es un sistema, es un proceso que ocurre siempre, y como es un proceso, los procesos están para repetirse tanto para cosas buenas como para cosas malas. Entonces, si seguimos repitiendo procesos que ni siquiera cuestionamos, vamos a seguir repitiendo patrones que nos van a volver a poner en el mismo estadio que posiblemente es en el que estás hoy, porque te debes de preguntar. Y aquí quisiera poner un ejemplo que me dio alguna vez una gran maestra, mi Alejandra Garza. Ella decía que había un estudio en Estados Unidos que a las mujeres, con todo el respeto, de pronto cuando sufrían violencia en la casa, las mudaban de domicilio, les cambiaban el look, les cortaban el pelo y por alguna razón repetían eligiendo el mismo tipo de parejas, acabando en los mismos procesos,
Sé que es muy cuestionable y posiblemente algunos me van a echar hasta hate por decir ese tipo de cosas, decir que todo es nuestra culpa, pero no es que sea nuestra culpa, es que todo generamos desde adentro. Nosotros, por más que hagamos rezos, por más que hagamos ceremonias chamánicas, por más que vayamos a terapia, por más que le ofrendamos a la tierra y a la vida 1001 cosas, la tierra no nos va a devolver lo que nosotros queremos, sino lo que estamos siendo. Porque ser significa pensamiento, palabra y emociones. Es unir estos mundos, sí, que nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones estén en coherencia. Entonces, para poder calibrar este sistema donde pensamiento, palabra y emoción son la varita mágica, pues por así decirlo, para que tú puedas tener la vida que quieres, voy a repetir algo que alguna vez escuché, que decían que Jesús, el de los evangelios, Jesús el Cristo, el de la religión judeocristiana, él decía que no tomaras tu camino, que no emprendieras tu camino, que no hicieras nada, que no tomaras decisión hasta que tus pensamientos, tus palabras y tus emociones no estuvieran alineadas, ¿Y por qué a veces pienso, por qué te digo que de pronto nos equivocamos? Porque de pronto, de dientes para afuera, podemos decir algo, pero realmente en el interior ni siquiera lo queremos. Realmente de pronto queremos trabajar mucho y ser un gran doctor, y de pronto internamente no es tu sueño, no es lo que tú querías, no es tu verdadera esencia, y pues de pronto le dices a tus parientes que sí te gusta la medicina, pero pues realmente no te gusta internamente. ¿Qué va a ocurrir? Que como no hay coherencia dentro del sistema, el sistema va a empezar a producir una serie de caos, y esto es importante. Se van a empezar a producir una serie de caos, de cosas que tu alrededor no quería, según tú, de dientes para afuera que pasaran, pero adentro sí. ¿Qué va a pasar? Que no vas a llegar nunca a tiempo a la escuela de medicina, que vas a perder los libros, que te vas a enfermar cada vez que tengas un examen importante. ¿Por qué? Porque esto es un cuerpo con una inteligencia increíble y es una antena biológica, y ahorita vamos a comenzar por ahí, que te empieza a generar todo un campo a tu alrededor, porque el cerebro te protege de morir. El cerebro te protege de morir. Y el cerebro lo que quiere es mantenerte bien. Y si regresamos al ejemplo de medicina, si yo cumplo hacerlo de la medicina, eso es que me vaya mal, porque yo internamente realmente no lo quiero. ¿Se dan cuenta cómo de pronto hay incoherencias en el sistema? Y un sistema solamente funciona cuando es coherente, cuando todo está funcionando perfecto. Entonces, ya dijimos que nacimos con una mente limpia, luego se nos llena, y este es el paso donde hay que cambiarla y hay que vaciarla. Es hacer una remodelación. Prácticamente en esta etapa nos compartieron todos los poderes, todos nuestros talentos, pero también nos compartieron todos los demonios que no nos van a ayudar en el camino. Entonces hay que hacer un reajuste, hay que hacer una recontratación, hay que ver a quienes sí seguimos dejando en nuestra casa y a quienes despedimos, porque ya no son parte de mi sistema, ya no son cosas de las que yo quiero vivir. Entonces, ¿por qué? Porque a partir de ahora tengo que resignificar, y solamente esa palabra es importantísima entenderla. Y aquí va el primer consejo con este tema de la palabra. Yo siempre les invito a que, si quieren usar la tecnología para algo bueno, cada vez que ustedes escuchen una palabra, googleenla, pónganla en cualquier buscador desde donde ustedes estén y pónganle cuál es la etimología de esa palabra. ¿Qué es lo que quisieron decir cuando inventaron esa palabra?
¿Por qué tienen prefijos? ¿Por qué tienen, creo que sufijos? Las partes de la palabra, ¿sí? Por ejemplo, resignificar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Darle otro significado a las cosas. Revalorizar. Vamos a ponerle otros valores a las cosas. Hay cosas que de pronto las tenemos valorizadas como importantísimas, como por ejemplo tener todo el tiempo una ropa de cierta marca, cómo mantener cierto estatus, y lo tenemos con un valor importantísimo. Y cuando cambiamos los valores, posiblemente eso, porque a veces conservar eso nos es pesado, ¿sí? Conservar esa máscara, conservar ese valor, nos es muy pesado. De pronto, ese famoso yo soy es una cárcel bastante dura, que tiene unos valores muy fijos, que tiene unos valores que están muy congelados, y esos valores a veces no son accesibles para poder hacer cambios. Entonces, lo más fácil de empezar a decir es buscar el significado de las palabras, qué significa, ¿sí? Porque hay que darle una resignificación a las cosas, porque hay que resignificarlas, hay que cuestionarlas, porque hay que revalorizarlas, y así un mundo de cosas. Nada más, por ejemplo, la palabra para mí. Yo no sé, los expertos en lengua española tal vez me van a corregir, pero para mí, interior o interno o incurable, una enfermedad que es incurable, tiene que ser curable desde adentro, porque viene el prefijo in. Entonces, si haces cambios desde adentro, se va a curar, pero si no haces cambios desde adentro, no se va a poder curar, porque no es algo que venga del externo. Ya en el otro curso te lo expliqué, cuando estamos en el estadio de víctimas, donde todo parece que nos pasa, donde todo parece que nos hace y todo es desde el exterior. Cuando crecemos, nos volvemos adultos, nos convertimos en lo que los libros nos dicen, a imagen de semejanza de lo que crea. Somos creadores con nuestra voz. Y aquí es importantísimo también poner esto puntual. Yo les hago a ustedes una pregunta. ¿Por qué en el Génesis o en la Biblia judeocristiana, en la Torá, por qué dice Dios dijo? ¿Por qué Dios dijo si no había nadie que lo escuchara? ¿Por qué es importante decir? ¿Qué importancia tiene para nosotros el orar, el versar la realidad? ¿Por qué es importante? ¿Por qué en los libros la palabra y la palabra de Dios es tan importante? ¿Por qué siempre se habla de la palabra? Y te digo palabras como universo. Cuando uno ora, porque cuando uno ora, genera. ¿Ok? Entonces, en los libros dicen como el verbo creador, el verbo fue el inicio, todas esas cosas, porque el verbo es acción y el verbo tiene mucho que ver con la realidad. Ahí te voy a explicar algo más, pero antes, ahorita te voy a explicar del verbo y vamos a comenzar con todo esto, pero quiero dejar esto. Cuando nosotros tenemos la mente dual y algo nos mantiene en crisis, algo ya no nos gusta, nosotros tenemos que resignificar, como ya lo hablamos, ¿sí? ¿Cómo se logra esto? No se logra de un día para otro. Eso es la primera cosa que te tengo que decir. Por ahí alguna vez escuché que el New Age y la Nueva Era eran dos cosas diferentes. Y la New Age son lo equivalente a los cristianos en la religión cristiana, cuando quien vino a dejar ese mensaje no quería que se hiciera una religión ni que hubiese cristianos. Bueno, hoy la Nueva Era tiene gente que está hablando de un cambio, pero ese cambio parece que debería de ser externo. Y ahí empezamos a caer otra vez en el dogmatismo de una cosa que es tan importante. Esta cosa tan importante como el cambio de era, y el cambio de era es, ya no somos un rebaño, ya no vamos como colectivo,
sino ahorita vamos uno a uno haciendo nuestros propios cambios interiores y el resultado va a ser que cuando uno a uno cambie desde su interior, este mundo va a poderse convertir en otra cosa, no lo que ahorita estamos viviendo. Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar el interior, empezamos a encontrar ciertas corrientes que nos dicen que con un cuarcito ya vamos a cambiar todos nuestros chakras, toda nuestra vibra, vamos a poner una imagencita así de un Buda, vamos a encender un incienso y ya con eso todo se nos va a resolver, siempre desde el exterior. Voy a ir a una ceremonia y ahí en la ceremonia algo me van a hacer y no va a depender de mí y va a cambiar toda mi vida. Cuando lo que hay que entender es que todo cambio tiene que venir desde el interior. No hay manera que no surja desde el interior. Y yo por aquí tengo esto, es una imagen. Esta imagen, si tú te das cuenta, sí, es como una reverberación de la energía y tiene en el centro tiene un centro mucho más microcosmos. Esto es como un microcosmos y esto es como un macrocosmos. Bueno, todo se genera desde lo micro hacia lo macro. ¿Ok? Esto es como que hasta tu sangre se genera en el interior de los huesos, en lo más interno de ti. No se genera por aquí, ni que el vaso, no. Se genera en el interior de tus huesos. Nada más para que te imagines, si esto es todo tu hueso y eso es el núcleo del hueso, desde este interior, porque aquí hay algo más chiquito y más chiquito y más chiquito, y nada más para que te des una idea, la fuerza contenida en ese mundo micro interno, que con un átomo de hidrógeno, no sé con qué hacen una bomba atómica, solamente por abrir una cosa tan chiquitita como un átomo, puede causar una salida de energía tan importante. Entonces, nada más para que te des cuenta cómo la fuerza desde adentro hacia afuera es siempre mucho mayor. Ahí es donde tu poder empieza a despertar y eso quiero que lo vayas teniendo claro. Como te decía, se puede cambiar, pero no es un cambio de un día a otro. Para empezar, si tienes como yo, el tío Beto, para que me conozcan, soy el tío Beto o el Heriberto, por si no les he dicho mi nombre, porque eso es lo menos importante, pero si me quieren decir algo, díganme el tío Beto. El tío Beto tiene casi 40 años, está viviendo sueño 40. Imagínense el condicionamiento que ha almacenado en mi vida, ¿sí? Y aquí es donde dicen ese chango viejo no aprende maromas nuevas, pero la realidad es que sí puede cambiar y hacer un cambio, porque la vida no se te acaba hasta que des el último aliento. Y mientras tengas vida y estés respirando, todavía tienes tiempo de vivir justamente la vida que tú quieres y no estar prisionado en esa que has sostenido y que ni siquiera te gusta y que ni siquiera te está dando un buen bienestar. No te da paz mental, tu cuerpo todo te tiembla, tu cuerpo está lleno de enfermedades. Esas cosas necesitamos hacer cambios, pero cambios interiores. ¿Cómo los vas a hacer? Pues con terapia. Hay profesionales de la mente, saben cómo lo utilizan, y con terapia, con cursos, vas a ir aprendiendo herramientas que te van a dar cosas como la libertad, el poder de elegir entre dos caminos. Eso es una libertad, que ya no te quedas como solo sino decir, esta es mi libertad y yo elijo esto bajo mi experiencia y por mi responsabilidad. Porque, como lo dice el gran Facundo Cabral, Dios te puso a un ser humano a cargo y eres tú mismo, solamente. Ese ser humano hay que hacerlo inmensamente feliz, porque si no lo haces feliz, te la vas a pasar haciéndosela de tos a tu vecino, a tus familiares, a tus papás, a tus hermanos, a tus tíos, a tus amigos, a tu jefe, al gobierno, y vas a tener una pelea horrible si no logras hacer cambios internos, porque esa es la única manera. Y aquí es donde muchos de ustedes de pronto dicen, entonces depende de mí. Sí depende solamente de ti. ¿Cómo le vas a hacer? Terapias. No tengo para terapias.
empieza a hacer reprogramación. Hay reprogramaciones a nivel internos de la mente. Tú sabrás cómo los investigas, cómo haces una reprogramación, empezando a preguntarte, cuestiónate si lo que siempre te dijeron era verdad, sobre todo los cuestionamientos del autoconcepto que creaste con ese. Todo el tiempo tal vez te programaron que eras un tonto, que no podías, que nunca concretabas nada, que eras un bueno para nada, que no eras suficiente. Todas esas verdades se están repitiendo. Esas son las cosas que hay que reprogramar. Pregúntate si todo el tiempo realmente has sido tonto. Pregúntate si las 24 horas del día, los 7 días de la semana eres tonto. Pregúntatelo. Esa es la primera pregunta que te deberías de hacer. ¿Realmente no puedo? ¿Realmente no puedo acabar este ejercicio? ¿Realmente no puedo acabar esta tarea? ¿Realmente no puedo terminar este proyecto? ¿Realmente no puedo hacer una investigación, crear un sistema para tener esta vida? ¿Por qué me dijeron que solamente trabajando ciertas horas yo podía vivir? ¿Por qué me dijeron que solamente si estudiaba ciertas cosas podía vivir? Esas son las primeras preguntas que te tienes que hacer a ti, a ti. Vas a usar, pues también se usan mantras, se usan afirmaciones sobre ti. Empieza a afirmarte, mírate al espejo, empieza a hacer acciones, empieza a tener pequeños éxitos en tu vida. Compón tu cama, arréglate ese cabello, vístete mejor, tal vez no te gusta cómo te arreglas, haz otra dieta, deja de juntarte con las personas que te juntas, haz actividades que te gustaría hacer. Así comienzan los pequeños cambios. Yo siempre les pregunto, imagínate que vas a realizar una obra de teatro y el público no sabe quién eres, no sabes qué personaje vas a interpretar. Yo te pregunto a ti, ¿cómo sería un día de ese personaje? ¿A qué hora se despertaría? ¿Cómo vestiría? ¿Qué comería? ¿Qué música escucharía? ¿Con quiénes se rodearía? ¿Cómo sería su casa? ¿En qué vecindario le gustaría vivir? ¿En qué ciudad le gustaría vivir? ¿Con qué estilo de vida le gustaría vivir? Todos se pueden, pero todos llevan una carga del personaje. El personaje tiene sus propias cargas. Si tú quieres ser un futbolista profesional, el día del futbolista profesional se ve de una manera. Y ahí te debes de preguntar qué tan responsable y qué tan dispuesto estás a lograr vivir eso, a lograr concretar que el personaje se sostenga siempre en el tiempo, pero que te sea viable, que sea real, que sea posible. Primero eso es lo importante, que sea posible. Cambiar lo posible e imposible va a ser tema de otro video. Pero hoy lo que tienes aquí, estos paradigmas te enseñan lo que es imposible, lo que es posible, lo que es necesario y lo que es normal. Que todo es posible, todo es posible, todo es posible que lo hagas. Puedes decidir ser cualquier personaje. Ahora sí que como dicen, creo que en la película de la Guerra de las Galaxias, el límite son las estrellas. Hay sus condiciones como que sea posible y algunas cosas que luego las vamos a explicar en otro video. Pero bueno, ya que nos dimos cuenta que tenemos una mente limpia, luego se nos contamina o nos la llenan de prejuicios, después tenemos la oportunidad de volverla a vaciar, volver a resignificar las cosas para vivir en algo que aquí yo le llamo disfrutar la creación de Dios. Si te vas a cualquier libro, Dios hizo el mundo para sus criaturas, ¿sí? Dios hizo el mundo para que nosotros disfrutemos su creación. Esto no es una prueba, esto no es un ensayo. Para nosotros o para mí, nosotros vivimos esta vida y vinimos a esta vida para experimentarla, para poderla vivir, porque ese es el único objetivo. El tema es que a veces estos paradigmas te dicen que la vida se vive para hacer dinero. La vida para N cantidad de cosas que no me voy a poner a decírtelas ahorita porque es bien que las sabes, porque lo has escuchado casi como consejos de tus tías cuando ibas a tus cenas. Los has escuchado de que mijito esto y tenga esto y usted así. Y
Todos esos son paradigmas. Ahí te va. Entonces, ¿para qué va a servir esto? ¿Sí? Para poder vivir tu bienestar. ¿De qué se trata esta vida? De estar bien, de tener bienestar. Eso es importantísimo entenderlo. Y si te vas así, lee la frase, la palabra bienestar. ¿Qué me hace sentir bien cuando estoy? A eso hay que llegar. A yo sentirme bien con lo que estoy viviendo, con lo que es mi entorno, con lo que estoy pensando acerca de mí, con lo que estoy pensando acerca de las cosas. Por eso los budistas dicen que empieza uno a tener un amor bondadoso, empieza uno a ser una persona agradecida, empieza uno a alegrarse por las alegrías del otro y empieza a tener una serenidad en sus vidas, ¿no? Y esto nos va a poder tener en un disfrute de nuestra vida, en la experiencia. Bueno, el título que tenemos hoy es El poder de la palabra y apenas te voy a decir por qué es importante en todo esto que te dije. Porque la palabra es lo equivalente en lo físico al libre albedrío, ¿ok? Esta es la libertad que nosotros tenemos de poder cambiar nuestro entorno. La palabra es la llave que cuando la metes y la giras, abre el mar de posibilidades. Y ahorita te lo voy a explicar por qué. Aquí quiero explicarte algo. Nosotros, bueno, para los que nos vean desde otros países, yo soy de México, de Veracruz, México. Y nosotros aquí en México tenemos una gran científica, ¿sí? La doctora Esther del Río. La doctora Esther del Río, y quédate, porque todo lo que te voy a explicar, para que todo esto funcione, tienes que tener la llave y la llave es la palabra. Y resulta que la doctora del Río, ¿sí? Hace como 60 años hizo una investigación, ¿sí? En esta investigación, ella que descubrió, como si fuera una síntesis, que nosotros somos una antena biológica, ¿ok? Somos una antena biológica que se comunica desde los límites hacia el interior y del interior hacia afuera. Si nosotros comunicamos desde el exterior hacia adentro, se va hasta el infinito, a lo más micro, más micro, más micro, más micro, dentro de todo. Pero si se comunica de adentro hacia afuera, ¿sí? Se comunica no solamente aquí donde termina la piel, no solamente comunicamos adentro del cuerpo, se comunican células con tejidos, célula con el cerebro, célula con el corazón, célula con todo el cuerpo y todo el cuerpo con todo el cosmos. Y esto es sumamente maravilloso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ella descubrió? Y por eso tengo aquí agüita, tengo sal, ¿sí? Tengo sal, cristales, minerales. Y hasta tengo aquí unas piedritas porque esto se convierte en esto y esto luego se convierte en esto. Y esto antes de ser esto era otra cosa que es invisible, no la vemos. Bueno, esto es como más o menos la materia funciona. Desde el fuego, desde lo más sutil hasta lo más denso, ¿verdad? El aire es muy sutil, no lo vemos, luego los gases se hacen esto y los líquidos, si los empiezas a solidificar, se hacen sales y las sales con el paso del tiempo se hacen minerales y se hace la realidad que nosotros vivimos. Ella descubre que el agua, ¿sí? Ella descubre esto que se llama el H2O37. Ella descubre un estado entre la materia. Nosotros somos siempre sólido, líquido y gaseoso. Y hay un cuarto estado que está en medio de ellos que se llama el plasma. Y el plasma se encarga de plasmar la realidad. Ahorita te voy a explicar por qué. Resulta que ella descubre
que el agua forma una estructura que no es tan visible. Normalmente ella la empieza a investigar, ella empieza a leer a varios científicos a niveles cuánticos, y ella empieza a hacer investigaciones, tiene un doctorado en todo esto. Ella se descubre que el agua tenía un estado de la materia donde se hacía cristal líquido. Este famoso cristal líquido, ¿sí?, que aquí tengo más o menos la estructura que ella plantea que es esto, se hace eso. Resulta que en el agua, ¿sí?, en el agua, dentro del agua hay unas pequeñas estructuras que se llaman cristal líquido, y esta es pues su molécula, H237. Ella descubrió que cada célula a su alrededor, así como si ustedes imaginaran la atmósfera de la Tierra, resulta que cada célula a su alrededor tenía una pequeña atmósfera de líquidos, pero lo curioso es que dentro de esa atmósfera de líquidos había unos cristales líquidos, y ella se puso a investigar qué eran estos cristales líquidos y resultó que eran unos, creo que son decaedros, la verdad les fallo realmente el nombre, pero era una estructura de estos cristales en el agua, y estos cristales descubrió que dentro de los cristales había un material que es lo importante dentro de esto, y ese material eran un tipo de hierros, y ese hierro era la magnetita. Resulta que si nosotros vemos la célula, ¿sí?, no en los protoplastos, no recuerdo bien el nombre, por aquí pongan bien el nombre, pero lo que cubre a la célula, que es como una gelatina, pues resulta que a nivel molecular hay como una atmósfera de unos cristales, y estos cristales, al contener magnetita, este tipo de metal, pues es un metal que causa un campo magnético. Y aquí es donde empezamos con lo importante. Este campo magnético, a nivel electromagnético, tenía una cualidad. ¿Qué es lo que ella descubrió? Que ese campo magnético, ¿sí?, entre estas células se comunicaban entre ellas, ¿ok?, a través de este campo magnético. Y aquí es donde estoy explicándote. Voy lento, voy así, quédate porque te lo voy a explicar bien y sé que lo vas a entender. Este campo electromagnético es el campo que permite una comunicación entre las células. Esto es importantísimo. Ella descubre que estos cristales líquidos, ¿sí?, tenían una cualidad, ¿sí? Estos cristales líquidos tenían la cualidad de almacenar, ¿sí?, intenciones, palabras y las emociones. Aquí quiero poner algo en contexto. ¿Recuerdas que tú venías con una mente blanca? ¿Sí? Bueno, cuando eras la primera célula primigenia en esperma y óvulo, se te compartió información. Bueno, pareciera que esa información no te alteraba, pero resulta que sí traía ya un sistema preestablecido de cristales de memoria. ¿Ok? Entonces, imagínate en lo más primigenio, eso se fue reverberando, 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 comunicándose cristal con cristal, cristal con cristal, cristal con cristal. ¿Y qué es lo que hacen estos cristales? Crear una red interna que le llamamos el cuerpo, y ese cuerpo se comunica a niveles subatómicos a través de este electromagnetismo.
quiero dejar claro que cuando ella descubre que esta magnetita hacía este campo, ella descubrió que esta energía que existía dentro, entre las células, porque ella lo que dice es, imagínate que esta célula y esta célula las separas. El espacio que hay dentro de la célula es el espacio que ella decía parecía vacío, pero resulta que las células se comunican a través de un quantum de luz, ¿sí? Ella se dio cuenta que las células a través de la luz, que un quantum de luz no tiene masa, pero sí transporta luz y transporta información. Las células, cuando se comunicaban entre ellas, estas células compartían información. Esta información lo que hacía era comunicarle a la nueva célula y a la nueva célula y a la nueva célula y a la nueva célula lo preestablecido dentro del génesis de lo primordial. Tus primeras células, que son de papá y mamá, lamento informarte, la epigenética demuestra que ya traía unas estructuras con estos cristales formados, ¿sí? ¿Por qué tenías que tenerlos? Porque eso te va a ayudar a sobrevivir en el mundo, ¿ok? Bueno, vamos a venirnos a este esquema que tenemos aquí, ¿sí? Resulta que nosotros como humanos, ¿sí? Aquí hay un humanito, aquí están sus piecitas, sus manitas, su torso, su cabeza. Esto, si a nivel celular, ¿sí? Se comunican, dentro del cuerpo hay una comunicación, hay una red impresionante dentro del cuerpo, ¿ok? Pero esto no solamente es a nivel eléctrico de que si me jalo aquí el cerebro ya lo sabe, ¿no? Esto va a un nivel mucho más grande. ¿Qué es lo que ella descubrió? Que ella si mandaba un quantum de luz al espacio, recibía información inmediata. Y si mandaba un quantum de luz en el microcosmos, también recibía información. Eso, ¿qué es lo que ella le hizo llegar a la conclusión? Que todo a nivel cuántico se puede comunicar, ¿ok? Todo está vibrando y todo al momento de vibrar emite, ¿sí? Todo emite una frecuencia y una onda. Todo cuerpo, sea micro o sea macro, sea una célula, sea una montaña, sea esta agua, sea esta piedra está produciendo un campo magnético. Y resulta que este campo magnético tiene la capacidad de poder compartir la información a la velocidad de la luz. Esto sé que de pronto se empieza a poner medio denso para la gente que tal vez no está muy metida en estos temas, pero prácticamente, ¿qué es lo que descubrieron? Que las cosas más chiquititas que hoy tenemos conocimiento por un microscopio, por una de estas herramientas, se comunican entre ellas. Pero no solamente ahí dentro de tu piel, sino que esta que está dentro de la piel se puede comunicar a niveles de Marte, un planeta como Júpiter, como con la Luna, con otros campos que están a distancias gigantísimas. Bueno, ¿qué es lo que ella dice? Si se comunican célula a célula, se comunican célula a órgano, pero también se comunican la célula, que nosotros somos una célula como sistema, ¿sí? Tenemos una membrana, lo que somos una célula, somos un compuesto, somos un entero. Este entero, como lo es esta piedra, ese entero produce un campo magnético y ese campo magnético tiene una capacidad de poderse conectar con las estrellas. Eso es lo que ella nos dice.
Basándonos en esta teoría, y ella se basó en muchas teorías de la cuántica, de la física sobre todo, y después de la física a niveles biológicos. Por eso ella le llama que somos una antena biológica, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a entender aquí? ¿Cómo está compuesto este sistema? Porque estamos hablando del poder de la palabra. Y tenemos que saber si la palabra tiene un poder de comunicarse con el cosmos, ¿cómo se genera esta palabra? Okay. Bueno, resulta que nuestro cerebro produce unas ondas y un sistema electromagnético. Hay otra cosa que tal vez de pronto no te habías imaginado, pero nuestro corazón, ¿sí? Y a veces por eso en algunas religiones nos los marcan como tan importante, el corazón con rayos y así, porque el corazón produce un campo electromagnético 50 veces más grande que el cerebro. Y ahí te lo voy a explicar cómo funciona esto. El cerebro produce más o menos un número 100 de campo electromagnético. Por eso lo puse yo aquí como una espiral roja, chiquita, ¿sí? Porque el cerebro le comunica como si fuera tu aura a todo tu cuerpo. Pero cuando el cerebro lo comunica al corazón, el corazón prácticamente es como si de pronto agarrabas un cañón, lo cargaras con bastante pólvora, enciendes y el corazón con un latido, ¡pum! El corazón es nuestro más grande campo electromagnético. Este corazón reverbera, ¿sí? Como cuando avientas en una laguna una piedra y empiezan las ondas. Bueno, aquí sucede un mundo invisible, el mundo invisible que muchas veces damos por sentado o no vemos, pero hay que entender que dentro de este mundo físico existen unas leyes físicas y las cuales estamos gobernados. Y si este corazón emite una vibración y un campo electromagnético enorme, ¿qué es lo que hace este corazón? Produce esto, un campo morfogenético, ¿sí? ¿Y qué es un campo morfogenético? ¿Sí? Me gusta a mí como se los digo, siempre investiguen cómo son las palabras. Morfogenético viene de forma y de origen. Desde el origen, ¿sí? Viene la forma. Entonces, imagínense si nuestros pensamientos son eléctricos y nuestro corazón también es eléctrico. Imagínense lo veloz que eso se hace y sobre todo cómo es un patrón de onda que atiende al propio patrón. Aquí te lo voy a decir de esta manera. El cosmos no tiene un lenguaje como en el que yo estoy hablando ahorita. El cosmos tiene otro tipo de lenguaje. Tiene lenguajes geométricos y patrones de ondas electromagnéticas. Cuando nuestro corazón, emite una señal como una antena, ¿sí? Esto funciona como el Internet. El Internet se forma aquí la información, se rebota en un satélite y el satélite lo rebota hacia abajo. Bueno, esto es exactamente ese mismo patrón. El corazón emite un campo electromagnético con patrones de ondas. ¿Qué son patrones? Como si fuera un código, ¿sí? Como si fuera un tipo de lenguaje que tú no lo entiendes, que tú no lo logras captar a simple vista. Pero hay una cosa que se llama el arquitecto del cosmos, que ese sí lo atiende, porque ese es su mismo lenguaje y ese lenguaje lo atiende. Aquí es donde la gente dice, hay que vibrar, hay que tener buenas vibras,
Aquí es donde la gente dice que sientes en un lugar que llegas y hay una vibra media rara. Sí, y te lo voy a explicar por qué. El corazón tiene al lado una glándula. Estas glándulas le han llamado chakras, le han llamado, pero son centros energéticos de cristales líquidos. En esos centros energéticos está guardada tu memoria, está guardado tu personalidad, están guardadas tus creencias, están guardados todos los conceptos que tú tienes, pero están traducidos. Y eso es importante podértelo explicar bien. El timo, así se llama esta glándula, que más o menos la tenemos en la parte de aquí atrás, ¿sí? Esta está conectada con la garganta y con el corazón. ¿De qué se encarga el bendito timo? ¿Sí? Hay gente que se lo pega aquí, se pega así, timo, para que se active esta glándula. Porque resulta que esta glándula es un traductor de ondas, de vibraciones, de olores, de percepciones de temperatura, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace este timo? De lo que hay afuera, lo toma y lo ingresa y lo traduce. Se lo informa al cerebro y el cerebro, como es la mente donde se guardan los conceptos, el cerebro cuando siente esa vibración, tun, 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 no sé cómo sea, tun, 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 no es tun, 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 es tun, 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 es una vibración, un tipo de vibración que para tu simple ojo no lo vas a notar, pero internamente, en la inteligencia del cosmos, sí se entiende. Esta glándula traduce todo lo que siente nuestra piel, lo que sienten nuestros pelitos. En los gatos, por ejemplo, que si el bigote, toda la percepción externa, el timo la ingresa, le envía al cerebro. El cerebro dice, todo eso que me acabas de compartir se traduce a tal cosa. La temperatura está así, hay gritos por todos lados, huele a humo. Todos esa percepción que yo veo de afuera, el timo la traduce, el cerebro la recibe y el cerebro empieza a ponerle significados ya traducidos en el lenguaje que tú mentalmente sí entiendes, lo traduce y dice, es esto, está pasando esto. Dicen uno, es como una corazonada, porque viene desde aquí, desde esta parte del corazón, desde esta parte del plexo, porque está muy pegado a esta parte, porque aquí se empieza a sentir, el corazón se empieza a mover, el corazón empieza a producir una cosa que se llama emoción, que es un impulso desde lo de adentro, desde lo más interno. Se ven los cristales reciben esa vibración, los cristales reverberan la información, la suben al timo, el timo la sube al cerebro, el cerebro le dice al corazón, está pasando tal cosa. Y el corazón, pum, 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 está generando un campo electromagnético que se comunica internamente y se comunica a niveles celestiales. En este momento lo que está pasando internamente lo están sabiendo en Júpiter. Hasta ese nivel me atrevo a decir. Y más allá, porque la luz y la energía se mueve a niveles que posiblemente tú ni siquiera lo tienes concebido en tu mente. Entonces, esto es lo importante del corazón y el cerebro. Hay otra glándula aquí, esta glándula aquí, que tiene un nombre muy raro, ¿sí? La epífisis, ¿sí? Está hasta difícil decirlo, pero epífisis. Es el tercer ojo, la glándula pineal, ¿sí? Le llaman ¿por qué el tercer ojo? Porque el timo recibe vibraciones externas de lo físico.
vibraciones, todo lo que tenga que ver como con lo físico. Y la vista, ¿sí?, está conectada con la glándula, la pineal, y esto te da una cosa como, le llaman como la intuición. Cuando llega la información al tercer ojo, que la manda el ojo, lo que hace a través de la luz, esta glándula, es lo mismo que el timo. Empieza a traducir todo lo que ve a través de los haces de luz, y todo lo que ve lo traduce y se lo manda al cerebro. Esas son dos funciones para que sepas. Pero hay que entender una cosa. Se manda información desde afuera hacia adentro, como de afuera hacia desde adentro hacia afuera. Bueno, vamos a explicar lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Estamos en el poder de la palabra y entendimos cómo funciona la antena que manda la información a todo el cosmos a través de los cristales líquidos, a través del plasma que está en medio de los estados de la materia, reorganiza. Aquí es lo importante, ¿sí? La palabra, ¿sí?, es la llave, porque la palabra, ¿sí?, reorganiza. La palabra, si ustedes me escuchan, es porque su aparato de sonido está produciendo una vibración que es captada por tus oídos. ¿Ok? Bueno, la palabra tiene vibración. La palabra es el libre albedrío para nosotros poder generar nuestro universo. Por eso nos han enseñado todas las religiones a orar, ¿sí? A orar. Se ha confundido con pedirle a Dios, porque no es pedirle a Dios, es orar. Y poner en una oración algo es lo importante, saberlo poner. Porque a veces, ¿sí?, no a veces, yo pienso que el lenguaje es el pecado original. ¿Y por qué pienso que el lenguaje es el pecado original? Por estas dos cosas. Uno, bien dice las cosas o mal dice las cosas. Comencé con esto porque la gente cree que bendecir a veces solamente se limita al acto de puede que sí esté pasando algo, pero pues el agua no sé qué te está entendiendo. Hay que ponerle las palabras correctas. Bendecir los alimentos significa esto. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si yo me tomo esta gomita? ¿Qué sucede después? Eso es lo importante. ¿Qué va a suceder después? ¿Qué va a suceder cuando tú te tomes esta agua? ¿Vas a maldecirla o vas a bendecirla? ¿Se va a convertir en una bendición o se va a convertir en una maldición? Y te voy a poner el ejemplo de cómo eso funciona. Bendecir es, ahorita yo me voy a tomar esta agua. En este momento me estoy tomando esta agua. Y yo sé que esta agua a mí me va a hidratar, me va a llenar de las sales necesarias. Esas sales necesarias van a mantener a mi cuerpo con energía. Esas sales van a formar tejidos buenos en mi cuerpo. Lo van a mantener en perfecto equilibrio. Esta agua, cuando entra en mi cuerpo, se convierte en esa energía que es importante para mí. ¿Qué pasa si me tomo esta agua? Eso es lo que va a pasar. ¿Qué pasa si yo digo tal cosa? Eso es lo que va a pasar. Y te pongo este ejemplo. ¿Cuántas veces en tu vida has probado una comida y le detectas un olor, el timo la detecta algo, y de pronto dices, esto me va a hacer mal, maldecir. Esto me va a hacer
¿qué pasa si me lo como? Me va a hacer mal. Yo te voy a poner a prueba con una cosa y pruébalo en tu casa. Vas a ver cómo esto se programa y cómo esto empieza a funcionar. Hoy que te duermas en tu casa, vas a empezar a respirar lento y vas a empezar a tener una pantalla en tu mente y vas a ir bajando 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Pero antes de dormirte, porque eso es importante, porque es antes de dormirte, vas a sentarte en tu cama y vas a visualizar en tu mente un reloj despertador. Vas a visualizar un reloj de esos, por aquí por favor póngamelo, de esos relojes que son despertadores que tienen las letras rojas. Vas a visualizar tu despertador a la hora que tú quieres y te vas a decir a ti mismo antes de dormir: Heliberto, mañana te vas a levantar a las 6:40 de la mañana. Con esa certeza, como si todos los bichitos dentro de ti, todas las células, todos esos monitos que se comunican entre ellos, te estuviesen escuchando. Porque ellos, a través de tu vibración, se van a reorganizar biológicamente. ¿Sí? Y aquí es donde la palabra empieza a reorganizar estos campos morfogenéticos. ¿Sí? ¿Qué es un campo morfogenético para que lo entiendan? Es un campo invisible, ¿sí? De información. Es un campo que está alrededor mío como este grande. Electromagnéticamente, cuando yo tenga algo dentro de mí, mi alrededor se va a convertir en un campo morfogenético. ¿Qué es un campo morfogenético? Es un campo invisible de información que se organiza, da forma, ¿sí? Es como si estuvieses en una manada, en un lugar, ¿sí? Es invisible. ¿Qué va a pasar cuando tú conscientemente dices: yo mañana me voy a despertar a tal hora? Lo dices en voz alta, pones atención a escucharte, lo sientes y lo crees con plena confianza, y cuando te acuestes a dormir vas a contar, como te estaba diciendo, 10, 9, 8, y te vas a ir cada vez más profundo. Más profundo. Si algo te sirve antes de dormirte, prográmate cosas, dite cosas, háblate a ti mismo. Eso es importantísimo. Hablarte a ti mismo es importantísimo. Vas a empezar a ordenarte. Y aquí es donde yo siempre digo que Dios te dio todas estas moléculas en desorden. Tú los ordenas con la palabra. La palabra ordena la realidad. Así te lo digo. Solamente te voy a preguntar si algún día has pensado en una persona y esa persona te marca. Si alguna vez has dicho: voy a llegar tarde, voy a llegar tarde, voy a llegar tarde, y llegas tarde, créeme de verdad que yo creo firmemente que la palabra determina tu vida y crea tu realidad. Con los simples autoconceptos que tú te dices a ti, ¿sí? Tú mismo te metes la pata a ti mismo. ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? ¿Qué dices después de decir yo soy? ¿Qué es lo que repites después de eso? Porque ahorita posiblemente estás dentro de un campo donde tu interior está creando todo un campo porque te está protegiendo ese campo. El timo, su función es protegernos. El timo maneja el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico es un ejército interno de nosotros. El timo, cuando sabe que por pensamientos, y aquí es donde viene el asunto de los conceptos del cerebro, cuando el timo llega a un lugar y considera por sus conceptos que ese lugar es un lugar peligroso, el timo va a causar internamente un montón de emociones
para que tú te vayas de ahí, para que la riegues, para que digas una cosa mal, para que algo pase, porque el timo lo que quiere es protegerte. Por eso es importante saber qué es lo que tienes en tu cabeza. Es importante que entiendas cómo es tu ego. Ve a ver en el capítulo anterior cómo se forman esos conceptos, esas palabras que tú escuchaste y que luego solamente las repites, están creando tu vida. Y si tú cambias de palabras y si tú empiezas a tener diferentes conceptos dentro de ti, porque tenemos conceptos como que el dinero no crece en los árboles, tenemos conceptos como que todos los hombres son iguales, tenemos conceptos de que es peligrosa la vida, porque solamente escuchamos los informantes de afuera, ni siquiera lo experimentamos, creemos lo que ellos nos dicen e internamente lo metemos y claro que estamos creando un campo a nuestro alrededor magnético que atrae todo eso. Eso se sigue atrayendo hacia ti. Eso es importante. Tu campo se comunica hasta las estrellas. Tu campo está rebotando aquí en la atmósfera. Por eso siempre te pasa lo mismo. Por eso tu vida no se ha reorganizado. Por eso digo que no entendemos el mecanismo por el cual la vida se nos hace un caos. Y la vida se nos hace un caos porque la tenemos mal conceptualizada. Estamos emitiendo diferentes cosas desde nuestro interior. Entonces tenemos que cambiar primero todo lo interior. No va a bastar la pulserita, no va a bastar la ceremonia de ayahuasca, no va a bastar la terapia si no resignificas, si no entras en el valor, en el amor bondadoso. ¿Qué es el amor bondadoso? Pues perdonar a todos. Eso es lo principal que se tiene que hacer. ¿Qué es perdonar? Perdonar es quitarle todos los significados a las cosas que estuvieron pasando. Y eso va a ser sumamente importante en ti, porque si tú perdonas a los demás, se va a escuchar perdón en tu vibración. Y cuando se escuche perdón en tu vibración, internamente va a haber una resignificación y una coherencia interna. Y a partir de ahí se va a empezar a cambiar el personaje. Yo solamente te invito que siempre te preguntes esto. ¿Por qué es bien decir? ¿Qué tienes que decir? Si hoy vas a crear un día de tu vida, haz la prueba. Dame la oportunidad que un día, antes de que amanezca, cuando esté amaneciendo, cuando te despiertes, empieces a relatar tu día con lo mejor que te puede pasar. Y pregúntame si no van a empezar a ocurrir muchos cambios en tu vida. Haz esas pruebas de cambiar mentalmente y decirte diferentes cosas y determinar cómo va a ser un día. Porque tú lo determinas. Tú con tus palabras sabes que el otro día va a ser un día feo. Amanece nublado y ya empiezas a decir que pinche día, que es bien feo, que me voy a mojar, me voy a caer, va a haber tráfico. Pues eso ocurre siempre. Nosotros en magia o en la escuela que yo he estado y aprendo todo esto, nos dicen que el mago es el único que transforma su realidad. Es el único que puede transformar su realidad. ¿Y cómo la transforma? Diciéndola. La palabra es su herramienta. Por eso tenemos ese famoso abracadabra. Y busca qué significa. Que se haga lo que mi palabra. Entonces, todo sucede después de la palabra. La palabra es el principio generador de la realidad. Te lo pudiese explicar más, ¿sí? Hay leyes, la física dice que todo es energía y vibración y que todo emite una frecuencia. Eso es real, eso es de la física, eso es un campo, emite eso. El agua cambia su frecuencia, ¿sí? Tiene la capacidad de cambiar su forma con el sonido, produce patrones geométricos y tiene otra propiedad que es la biofotónica, ¿sí? ¿Qué es esto? La capacidad del agua que puede emitir luz, que puede brillar el agua. Entonces,
Ahí nada más nos damos cuenta cómo desde lo exterior modifica su forma y desde el interior emite cosas, ¿no? Entonces eso nos demuestra cómo funciona esto. Los cristales líquidos que están en nosotros somos 70% agua. Estamos prácticamente hechos de esos líquidos. Y esos líquidos atienden al lenguaje cósmico que son las vibraciones. Y las vibraciones en nuestra propia unidad empiezan desde el pensamiento. El pensamiento es la primero que causa y luego vibra a partir de ahí el corazón, carga el arma y ¡pum! Lo explota. ¿Qué otra cosa dice? Sí, que todos los cuerpos generan un campo magnético, esto lo dice la física. También dice la física que el observador modifica la realidad. Y este es bien importante, y ya casi con esto estoy por terminar. El observador modifica la realidad. Quedamos que los pensamientos son eléctricos. Hay algunos, con un magnetómetro se puede medir el campo magnético con un electroencefalograma, con un electrocardiograma. Podemos medir las ondas que el cerebro y el corazón emiten. Entonces, si los pensamientos emiten ondas eléctricas, ¿sí? Dice que el observador modifica la realidad. Cuando yo observo algo, observo esta agua, yo con mi electricidad de la mente la estoy modificando a nivel electromagnético, a nivel de ondas. Entonces yo la estoy modificando de acuerdo a mi propio campo electromagnético. ¿Qué nos ayuda esto? Que también, por ejemplo, si el observador modifica su realidad, si tú empiezas a ser consciente de cómo te comportas, empiezas a ser consciente cómo te hablas, empiezas a ser consciente qué cosa le dices a la gente, qué cosa le dices a tus hijos. Tus hijos te están creyendo todo lo que escuchan de ti. Todo a través de tu palabra, ellos están creando la memoria de sus cristales. Entonces, hay que empezar a tener cuidado cuando hablamos, hay que tener cuidado con lo que estamos pensando acerca de las cosas, porque eso modifica completamente nuestra realidad. Hay una última cosa que quise poner aquí, que dice que es la entropía. La entropía tiene una ley que dice que todo sistema cerrado tiende al desorden, porque no recibe energía del exterior. Entonces, todos los sistemas reciben energía del exterior y eso modifica su estructura. Solamente date cuenta qué estás escuchando y qué estás repitiendo, qué cosas ves en la televisión y las repites, qué cosas escuchas y te las repites. Y por eso la presidenta de este país, y con todo el respeto a esos artistas, de pronto dice, hay que poner atención que están escuchando a la gente. Porque eso que está escuchando, como dicen, eres lo que escuchas, eres lo que miras, eres lo que comes, es con quien te juntas, porque es la vibración que hay a tu alrededor. Entonces esa vibración va a modificar tu campo electromagnético. Tú sabrás cómo está tu entorno, sabrás cómo está tu casa, sabrás si la tienes limpia, sabrás qué te dices a ti, sabrás si tu casa la bendices. Y aquí entra un tema de la bendición, porque la bendición de decir que eso es bueno para mí, de dar gracias por mi casa, eso sucede de esta manera. Si tú agradeces cómo está funcionando tu vida, desactivas todos los significados que esa vida tiene. Si algo pasa, lo agradeces, porque es como un regalo. Y el arquitecto de Dios, lo más seguro, es que te va a seguir dando regalos cuando seas alguien que da gracias por eso. Entonces, desde ahí empiezas a activar tu poder con la palabra. Y yo sé que es un tema extenso, yo sé que para muchos van a ser incrédulos, pero te aseguro que en el momento que empiezas a determinar lo que tu palabra dice, ¿sí? Y por eso hay gente que dice que hay que ser un hombre de palabra. Por eso también decían en la Biblia que cuando Jesús hablaba,
Y creo que en Mateo alguien le dice a Jesús por ahí, una palabra de tu boca bastará para que sanes. Y eso es lo mismo, eso es lo mismo. Por eso cuando tú te sanas de una enfermedad que parece incurable, es justo cuando tú tienes las ganas porque tú crees que es posible que sí sigas viviendo. Y así te lo empiezas a decir. Pero si tú empiezas a caer, y eso te lo digo cuando a alguien le dicen tienes cáncer y no lo sabe asimilar, esa persona en un mes se muere. Pero cuando hay otro evento para otra persona, porque tiene que ver con sus conceptos y sus significados, a otra persona puede ser un gran maestro, puede ser una gran oportunidad de entender cosas, de trabajar, de cambiar su alimentación, cambiar sus patrones de pensamientos, cambiar sus hábitos, cambiar lo que hace. Porque como lo dice Albertito, el gran señor de la teoría de la relatividad, decía que se parece a la locura hacer lo mismo y esperar cosas diferentes. Yo lo que te invito es que empieces a hablar diferente, te empieces a hablar diferente a ti, empieces a ver a la gente, ya no les digas son unos feos, son unos malos, porque eso solamente está generando dentro de ti muchos movimientos. Mientras tú veas a la gente mala, a ti malo, a la vida mala, hay una lucha interna y por eso te enfermas. Te enfermas porque hay una lucha interna. Empieza a neutralizar todo eso, empieza a cambiar las palabras y yo te aseguro que va a haber un cambio en tu vida. Voy a seguir haciendo esta serie de videos. A mí me encanta estar contigo. Intento explicarlo largo, repito mucho las cosas, pero estoy seguro que lo estás captando y estoy seguro que hay que se van a hacer esos cambios que tengamos que hacer para que te pongas en el lugar que tal vez siempre has querido. Dicen que nosotros somos hijos de Dios y si somos hijos de algo que crea galaxias, que crea mundos, pues puede crearnos la mejor vida. Entonces, pues yo los invito a que continúen, que compartan. Si algo les gusta, pues compártenle a sus amigos a ver qué piensan acerca de lo que les estoy diciendo. Y hay que cuidar. Hay un libro muy importante del señor Miguel Ruiz, se llama Los Cuatro Acuerdos del mundo tolteca. Y ellos tenían un principio que era ser impecables con las palabras. Hay que ser impecables con las palabras y como se los dije, en todas las culturas nos los han puesto. Si no, váyanse al Museo de Antropología de la Ciudad de México y observen la Piedra del Sol o el calendario azteca y se van a dar cuenta que Tonatiuh, que está en el centro, y si no, pónganlo por aquí, los que editan, van a darse cuenta que Tonatiuh tiene la lengua así, porque eso nos está mostrando que lo principal es la palabra. La palabra es como una espada que corta la realidad. Entonces, pues los invito a que nos hagan preguntas, los invito a que compartan y pues nos vemos en un siguiente capítulo. Nos vemos.